A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Y bueno, seguimos con este maravilloso tiempo de compartir la palabra del Señor. Estamos compartiendo un tema bastante importante sobre la estructura del libro de los Hebreos, o algo de los libros de la carta a los Hebreos. Y es un tema bastante importante, bastante bonito, porque nos habla realmente sobre todo lo que es la parte del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hasta el momento hemos entendido a qué sacerdocio pertenecemos. Ya hemos explicado muchas veces que no somos del orden levítico realmente. Nosotros, la Iglesia de Cristo, no somos del orden levítico, porque si creemos en Cristo y sabemos que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que murió por nosotros, el que ofreció su vida, su sangre por nosotros, Él viene según el orden de Melquisedec, de la tribu de Judá. Por eso es que la palabra siempre nos habla de que hay judíos que realmente no son judíos, sino que son judíos diríamos, de corazón, o judíos establecidos de una manera celestial, de una manera espiritual. Creo que esa palabra está en Romanos. En la carta a los Romanos creo que lo habla de esa manera. Vamos a mirar un poquito acá sobre la carta a los Romanos para ver qué nos señala esa carta de los Romanos. Bueno, Romanos capítulo 3, hablando de esta estructura de lo que es realmente la unción de Cristo, la manifestación de Cristo en nuestra vida. En Romanos capítulo 3, en el versículo 29, lo dice claramente, e inicia con una pregunta. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo allí. Y dice Romanos 3:29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y viene consigo otra pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Y la respuesta es ciertamente, también de los gentiles. Algo así como si los judíos se hubiesen apropiado únicamente de Dios, o sea, el Dios único de ellos, Jehová, Yahvé, como le quieran llamar, como si ellos se hubiesen apropiado de Dios, y del nombre de Dios y de las promesas de Dios. Pero vemos en el Antiguo Testamento que ellos pisotearon las promesas que Dios tenía para ellos. Entonces a Dios le correspondió únicamente, sino que invitar, extender la misericordia hacia un pueblo gentil como usted y como yo, que no pertenecemos, no tenemos nada que ver con los judíos. Bueno, en este caso, yo no soy de sangre judía ni esas cosas, ni vengo de Israel. Y como gentil, a Dios le plació extender la misericordia y invitarme para que yo aceptara la invitación, aceptara el sacrificio, aceptara el llamamiento, la justificación, la muerte, la resurrección del Señor y la sangre, para yo hacerme partícipe de esas bendiciones que ellos pisotearon o que ellos despreciaron. Ahora, Romanos 9:24 también dice, a los cuales también he llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Sí? Entonces, es lo que debe quedar claro realmente. Lo que debe quedar claro. Que Dios no solamente es Dios para los judíos,
Él extendió la misericordia para nosotros. Y es lo que mucha gente no entiende en este tiempo. Porque hay judíos de nacimiento, pero también hay judíos que aceptaron la condición de ser judíos por aceptar a Cristo. Entonces, Él extiende la misericordia. Dice la palabra que la pared intermedia que había entre Dios y nosotros, Cristo la derribó. El obstáculo, ya no hay obstáculo. Ya hay gente que se pone obstáculos. Pero realmente ya no hay obstáculos. Si usted quiere hacerse obstáculos, ya es problema de cada quien. Y esto hay que enseñarlo para que la gente sepa que ya no hay obstáculos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en las Escrituras. Las citas bíblicas que él nos expone a través de las Escrituras. Creo que en Romanos, vamos a mirar ahí si estaba en Romanos la palabra, en Romanos 9:24, que ya creo que la leímos. Bueno, dice también el 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. También dice Romanos 3:29, vamos a ver aquí dice la palabra en 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y el 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, y la justicia por fe en Cristo. Porque realmente se halló misericordia. Nosotros hallamos la misericordia del Señor. Algo que el Señor ofrece. Y en Romanos dice que no hay diferencia entre judío y griego ya para este tiempo. Pues el mismo que Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ya no hay pared intermedia en este tiempo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer porque todos somos uno en Cristo. Por eso es que a la mujer se le da el privilegio de, si quiere servir, pues que sirva. Porque ya no hay condición para servir al Señor. Y fíjese que ellos muchas veces decían que eran judíos de nacimiento, pero no hacían lo que Dios les decía que hiciera. Estaba como aquellos hombres en los evangelios que decían que ellos eran hijos de Abraham. Y ellos peleaban porque ellos decían que nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces el Señor los confronta y le dice, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham hicieran. ¿Y qué cosas hizo Abraham? Muchas cosas, en beneficio del pueblo. Entonces, la condición de la que yo puedo hablar, de la que yo hablo, en mi caso, yo digo que soy cristiano, entonces debo hacer las cosas que Cristo hizo y trabajar como Cristo trabajó.
Cuando uno dice que es cristiano, no, yo soy cristiano, es una palabra de compromiso. Entonces sería como que el Señor dijera, si ustedes fueran cristianos, las cosas de Cristo hicieran también. Y fíjense que la palabra dice que en la boca del Señor, cuando fue acusado, cuando fue reventado, cuando fue escupido, cuando fue apaleado, en él no se halló maldad, no se halló ofensa, no se halló discusión, no se halló improperios. Al contrario, se lo hicieron a él. O sea, yo no puedo decir que soy de Cristo y evito hacer las cosas de Cristo. Cuando la palabra nos dice que todo lo contrario, tenemos que hacer las cosas de Cristo. Entonces, en esta palabra de Hebreos, que prácticamente nos está diciendo todo lo que tenemos en el Señor. ¿Qué se hicieron? ¿Cuáles fueron los pasos que se hicieron en aquella época? Y lo que se hace después de Cristo en este tiempo. Le he dicho a más de un hermano que es bonito, yo tengo por acá algo que he podido desarrollar y es bonito mirar toda la vida de Jesús hasta que termine la cruz. Pero para mí las mejores cosas sucedieron después de que muere Cristo. Él ofrece todo, la vida, lo maltratan, le laceran su cuerpecito, derrama la sangre, pero lo mejor, o sea, no estaba completo el trabajo. Cristo no había completado el trabajo en la cruz. En la cruz fue una parte del trabajo que el Señor vino a realizar. En la cruz termina la primera parte de lo que Él vino a hacer. Por eso es que cuando aquella mujer se le acerca, recuerden, se le acerca una mujer y lo va a tocar y él le dice, no me toques, porque aún no he ido. O sea, todavía no he terminado el trabajo que el Padre me envió. Entonces, le dice, no me toques. Creo que eso está en uno de los evangelios. Sí, está en Juan. Si usted mire Juan capítulo 20, 17. Mire Juan capítulo 20, 17. Y Juan capítulo 20, 17, el subtítulo es Jesús se aparece a María Magdalena. Y usted conoce esta escena. Esta escena, entonces la mujer llora y él le pregunta por qué lloras. Resulta que no era Jesús, sino era un ángel que estaba allí. Y ella pensaba que era Jesús. Y se equivoca, le dice Raboní, que quiere decir maestro, rabí. Pero realmente ella pensaba que era el hortelano, dice la palabra. Pero cuando le habla, se da cuenta que era el Señor y ella se emociona, porque muchas veces nosotros hacemos y realizamos las cosas por emoción. Entonces hay dos manifestaciones, hay dos ángeles con vestiduras blancas, ella confunde esa manifestación como si fuera el cuidador del lugar, pero cuando el Señor le habla, ella identifica la voz. Y entonces acá le dice, Jesús le dice María. Cuando le dice el nombre, ella es cuando se
voltea y le dice, Rabí. Entonces ella intenta tocar. Eso está por allá en Juan capítulo 20, 17. Y Jesús le dijo, no me toques, no me toques. Pero ¿por qué no? ¿Por qué le dice que no le tocara? ¿Cuál era el misterio que en ese tiempo o en ese momento no? ¿En qué consistía en el tocarlo? Algo así como en la palabra, en una de las versiones dice, no me detengas. O sea, ella intentó como que agarrarlo y sujetarlo para no soltarlo de la emoción. Como cuando usted eh, deja de ver una persona por mucho tiempo y cuando la ve, la aprieta tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que se la quiere llevar dentro de su ser, de su cuerpo. Y esta palabra tocar, no me toques, tocar, es la palabra griega haptomai, que significa aferrarse, apegarse. Como si usted quisiera fundir los dos cuerpos. Entonces prácticamente Jesús le dice, no me detenga, no me agarres, no me toques, no te aferres a mí todavía. Y le dice, porque aún no he subido a mi Padre. O sea, en la cruz Jesús hizo la primera parte. Y él lo dice en la palabra, él dice, consumado es, pero lo que hizo hasta la cruz. Pero ya venía una segunda parte. Ya venía una segunda parte. Y es la segunda parte que muchos ignoran. Lo que hizo Jesús después de la muerte. Después de muerto. ¿Y quién puede hacer cosas después de muerto? Nadie. Porque él mismo declaró con su palabra, con su boca y dijo, es que a mí no me van a matar. Yo mismo entrego mi vida. Y él dice, yo doy mi vida. Y me la vuelvo a poner. Prácticamente como quien dijera, yo la doy varias veces si es posible y me la vuelvo a poner cuando yo quiera. Yo doy mi vida por ustedes. Yo ofrezco mi vida. Nadie me la quita. Y él da promesa. Entonces él dice, yo les doy la vida eterna. Eso está por allá en Juan 10:28. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie me la quita. Es como prácticamente quitarle la máscara al Satanás. Y eso está por allá en Juan capítulo 10. Se lo pueden confirmar allí cuando habla de Jesús el buen pastor. Y él en Juan 10:7 comienza a decir, yo soy la puerta de las ovejas. Y él comienza a hacer como especie de un mensaje en que quiere realmente convencer a los oyentes y en este tiempo a los que leemos la palabra. Dice que yo soy, no se dejen robar, no se dejen engañar. Yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Y Él sabe que yo pongo mi vida por las ovejas. Fíjese que no dice mi vida por mis ovejas, sino por todos los que quieran ser ovejas de Cristo. Entonces allí Él se va metiendo de una manera tremenda, en una profundidad,
Y él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, refiriéndose quizás que ellos no eran los preferidos, porque de pronto ellos se creían los preferidos. Y fíjese que la palabra dice que Dios no tiene, Él no tiene preferido, porque Él dice sin acepción de persona. Todo el que quiera. Apocalipsis dice que esto es gratis, todo el que quiera, todo el que oiga, todo el que vea, todo el que tenga sed. Venga, gratuitamente. O sea, no nos va a costar nada. No nos cuesta nada en este tiempo. Pero vendrá el tiempo en que sí va a costar. Quizás la vida y quizás la sangre. Por eso Hebreos dice que hasta el momento no nos ha costado ni hasta la sangre. Y fíjese que en Juan 10 y 17, si quiere usted lo quiere verificar allí en su Biblia electrónica tradicional, Juan 10, 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora la pregunta sería, ¿es capaz de usted poner su vida por otra persona? Algunos decimos de pronto, sí, yo pongo mi vida por mis hijos, por mis hijas, por mis padres. Pero esa acción de colocar la vida por nuestros hijos, si sus hijos no están en el camino, usted no los puede salvar. De hecho, dice que ni nosotros mismos tenemos la potestad de salvarnos, nosotros mismos, mucho menos vamos a tener la potestad de salvar a otros. Nadie se puede salvar a sí mismo. Esa potestad, ese poder, no lo tiene sino Jesucristo. Por eso él dice en Juan 10, 18, si quiere léalo hermano, léalo, tome nota, lo lee más tarde quizás, pero Juan 10, 18 dice, nadie me la quita, nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, de mí mismo la pongo, ofrezco mi vida, yo ofrezco mi vida. Y mire que sigue diciendo, tengo poder para ponerla, tengo poder, aleluya, y tengo poder para volverla a tomar. Y ese era un mandamiento que había recibido de Dios. Él lo dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Ese mandamiento ya venía con el poder. Ya Jesús venía con el poder. No de que le quitaran la vida, sino de poner la vida, de ofrecer la vida. Ya venía con esa potestad de ofrecer la vida. Pero de otra vez tomar la vida. O sea, prácticamente leyendo estas cosas, escucha, sonará como ellos se engañaron a sí mismos. Porque ellos pensaron, inclusive Satanás pensó que lo había matado, que había acabado con todo. Y ellos pensaron que ellos lo habían matado. Ellos estaban en victoria, el enemigo estaba en victoria, el enemigo estaba en grito de victoria. Y el grito de victoria del enemigo, del diablo, de Satanás, de sus secuaces, de los instrumentos que usó aquí en la tierra, el grito de victoria se convirtió en grito de agonía hasta hoy. Prácticamente dirían ellos, ¿qué es lo que hemos hecho? Porque uno tiene que pensar como el enemigo también. Diré al enemigo, ¿qué hemos hecho? O sea, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Para ellos. Cometieron un error garrafal. Pero era para ellos. Porque nadie tiene poder de quitar la vida. Ni de ponerla.
Pastor, pero ¿y los que matan? Ellos creen que quitan la vida, pero el que la quita es el Señor. Ahora ellos matan para desaparecerlo, pero el poder devolverlo es la del Señor. Nadie me la quita, dice la palabra del Señor. Y era un mandamiento, usted viene con mandamientos. Usted cuando nace viene con mandamientos. Usted cuando nace viene con poder, usted cuando nace viene con el ministerio, usted cuando nace viene con los dones. El Señor se lo dijo a Jeremías. Jeremías dice que era niño, que le puso una cantidad de obstáculos. Y Dios mismo le dice a Jeremías, mira Jeremías, antes que te formase en el vientre, antes, te conocí. ¿Dónde pudo conocer Dios a Jeremías? Antes del vientre, ¿dónde? Entonces, tenía que haber un espacio espiritual, un lugar espiritual. En el espíritu. Entonces envió el espíritu. Y ese espíritu en la tierra se va a llamar Jeremías. Y Dios se le revela a Jeremías, le da una profundidad de revelación a Jeremías. Y le dice, antes que te formase en el vientre, antes que papá y mamá se juntaran, antes, ya yo te conocí. Te conocí antes. Recuerden que aquel hombre, Natanael, ¿sí? Bartolomé, cuando Jesús se le acerca y Jesús le dice que tú eres un hombre en que no hay engaño. Y aquel hombre se sorprende y le dice, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde? ¿De dónde? Y Jesús le dice, desde que estabas debajo de la higuera. Quizás le señaló algo que estaba aquí cerca del lugar donde él estaba. Una higuera, un palo de higuera. Dice, antes, desde que estabas debajo de la higuera. Pero resulta que él no lo conocía desde ahí, sinceramente. No le podía revelar a Natanael realmente de dónde lo conocía. Porque si no, Natanael se volvía loco. No era una revelación para él en el momento. Como la revelación que Pilato quería también saber. Pilato le pregunta, ¿eres tu rey? Y el Señor le dice, tú eres el que dice que yo soy rey. Para esto yo he nacido. Para traer la verdad, para hablar de la verdad. Y Pilato quería saber más allá. Hay cosas que no se deben saber más allá. Pilato le pregunta, entonces, ¿qué es la verdad? Y el Señor se queda en silencio. Hay cosas que el Señor no podía revelar en el momento porque las personas no iban a soportar. Él dice que hay cosas que muchos no van a poder soportar. Hay revelaciones que no las da porque no las vamos a poder soportar. Y no las vamos a entender muchas veces. Por eso le dice a Pedro, Pedro, mira, ahora tú no las entiendes, después las vas a entender. Entonces yo no me tengo que esmerar por que me revelen las cosas y por entender las cosas. Porque sí hay que entenderlo. La palabra dice que sí hay que entender a Dios y sí hay que obedecer a Dios. Lo dice la palabra, no lo dice la canción esa que está por ahí. Si quiere usted cante la canción, cántela. Pero la palabra dice que sí hay que oír, que escuchar, que entender a Dios para obedecer a Dios. Pero hay cosas que no se van a revelar en el momento. Hay cosas que no vamos a entender en el momento y cosas que no vamos a conocer en el momento. No podemos conocer más de sí, dice la palabra. No podemos pretender conocer más de lo que está establecido para nosotros. Y Dios le dice a Jeremías, antes, antes, ya yo te conocía.
Entonces ya viene la otra parte, dice, entonces antes que nacieses, antes te santifiqué, ya venía con una santificación. Antes, ya Jeremías venía santificado, santificado. Por eso Mateo 6 dice, en la oración del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Dónde? En mí. Y los que, entre comillas, los que rezan esa oración, por eso lo hacen como rezo, como repetitivo, pero no lo entienden. Pero usted como evangélico cristiano la debe entender. Santificado sea tu nombre. ¿Dónde, pastor? En mí. Confirmando la santificación de Dios en nuestras vidas. Santificado. Porque el Señor le dijo a Jeremías antes que naciese. Antes, María, antes que naciese, ya yo te santifiqué, venía santificada. Mónica ya venía santificada. Rupertina venía santificada. Y Yolandita venía santificada. ¿Sí? Magdalena venía santificada. Jorgito venía santificado. Carlito venía santificado. Y así sucesivamente todos los nombres. Ya venimos santificados. Pastor, pero duré 40 años en el alcohol. Bueno, entonces ahora viene el llamado. Porque tu nombre está sellado. Tu nombre está santificado. Y le dice a Jeremías, antes que naciese, te di por profetas a las naciones. Antes. O sea que ya viene con el ministerio. Aquí ningún hombre, ningún pastor, apóstol, tiene la potestad, la autoridad, ni de dar ministerio, ni dones. Sálgase de ese error. Nosotros no damos ni ministerio, ni dones. El ministerio ya lo trae usted. Ya lo trae usted. Te di por profeta, te di. Ya venías con el regalo completo. Venías santificado y venías con el ministerio santificado. Ministerio Zorra Mashiach. Ministerio santificado. Y Jeremías sigue poniendo excusas. Y usted predica el libro de Jeremías. Y Jeremías dijo, Señor, no sé hablar, soy niño. Pero usted, ¿qué ha dicho? ¿Cuántas excusas les ha puesto al Señor? Para no extender la palabra. ¿Cuál es la excusa? Por eso el subtítulo de Jeremías 1 es llamamiento y misión de Jeremías. Cada uno venimos con un llamamiento y con una misión, lo que le llamamos propósito de Dios. Y el único propósito de Dios, pues tenemos que ser claros. Cuando usted le dice es que Dios tiene un propósito contigo, pues ¿cuál es el propósito? Pues que se arrepienta y que le sirva al Señor. Se bautice y se le sirva al Señor. Ya, ese es el propósito. Usted no tiene que predicar propósitos humanos acá. Es que Dios tiene un propósito contigo. Pues todos tenemos un propósito en Dios y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero la misión, hermano mío, ya se los he enseñado acá, es la misma. Es la misma. Id a ser discípulos, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que prediquen el Evangelio. Esa es la misión y ese es el propósito de todos. De todos. No hay propósito diferente. En el camino del Señor no hay propósito diferente. Dejemos de escuchar mentiras y dejemos de hablar mentiras. Mira, varón, Dios tiene un propósito contigo. ¿Cuál es? Que te arrepientas, que te bautices y prediques el Evangelio. Ya, igual que yo. Pero se inventan unos propósitos, hermano. El propósito de Dios en el camino del Evangelio para todos es el mismo. Que prediquemos el Evangelio de Jesucristo.
para salvación y vida eterna. Ese es el propósito de todos acá, con diferentes oficios, obviamente. Ya esa es otra cosa. Porque Dios es uno solo. Me han preguntado los alumnos, pastor, pero entonces Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisí, ¿y entonces cuántos dioses? No, es uno solo. Es un Dios, es un Padre, es un bautismo, uno solo. Pero uno solo que tiene diferentes oficios. Si usted necesita un milagro financiero, para usted el oficio es, entonces, ¿cuál sería? El que le dijo a Abraham. El oficio de él es proveerte económicamente. Pero si Juanito tiene un problema diferente al tuyo y él tiene un problema de enfermedad, entonces el oficio de Dios para Juanito no es el mismo para ti. Sería para él el propósito, ¿verdad? Para él en su vida sería Jehová Rafa, sanarlo en la vida de él, para que él se levante, para que tú te levantes, y los dos tienen el mismo propósito en este camino. ¿Cuál, pastor? Predicar el Evangelio de Cristo. Arrepentimiento, bautismo, evangelio, predicación. Es el mismo. Y así sucesivamente. Ahora, dice la palabra que todas las cosas las tenemos que hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que Jesucristo es el que intercede entre Dios y los hombres. Y el Padre es el que toma acción. Gedeón sacó excusas al llamamiento. Él dijo que era pobre. Él dijo que era el último de la familia, que ¿por qué él? Y entonces Jeremías dice que es un niño. Y Jeremías tenía miedo. Y Josué tuvo miedo. Y Moisés dijo que era tartamudo, tarareaba. ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué obstáculo te estás colocando? ¿Cuál es tu obstáculo? Tú no te lo está colocando el diablo. El diablo no. Y si yo hablo más del diablo, entonces tengo que ver algo con el diablo. Si le echo la culpa al diablo, entonces tengo rabo de paja. Algo tiene el diablo conmigo. Algo tengo que ver con el príncipe de este mundo. Y Jesús dijo que el príncipe de este mundo nada tiene en él. Él no le debe nada al príncipe del mundo. Y yo tampoco, ni usted. Yo no le debo nada al príncipe de este mundo. Yo le debo todo a Jesucristo. Y usted le debe todo a Jesucristo. Porque la palabra dice tenemos que resistir al diablo para que él huya. Y él no tiene nada que ver conmigo. Todo el proceso lo estoy viviendo porque Cristo así lo ha permitido. Cristo lo ha querido. Dios lo ha querido de esta manera. Así es. Y el diablo nada tiene que ver conmigo. Nada tiene en mí. Ya yo no soy del diablo. Usted no es del diablo. Éramos del diablo. Éramos, cuando estábamos en el mundo, éramos de él. La palabra dice que éramos de él. Así que usted no me diga, hay poder en la sangre de Cristo. Yo nunca he sido del diablo. Entonces está haciendo como los judíos, como los fariseos, que decían que era hijo del padre Abraham. Éramos enemigos de Dios. Éramos. Ya no.
Ya nuestro Padre es el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Ya Satanás no tiene nada que ver conmigo. Pastor, pero me va a atacar. Te va a atacar. ¿Y entonces qué hago, pastor? Resístelo. Pastor, pero él va a huir. Pero te va a atacar otra vez. Pero resístelo. Resístelo. Esa es la consigna que nos da el Señor. Pastor, van a venir tentaciones. Van a venir múltiples tentaciones. Pero resístelas. Por eso el Mateo capítulo 6 dice, no me dejes caer en la tentación. No me dejes caer. No me dejes caer. No me metas. Cuando una persona no resiste, le dice al Señor, no me metas en la tentación, no me metas, no la puedo resistir, todavía no estoy preparado. Una vez me preguntaron eso. Pastor, pero si Dios no tienta a nadie, eso está en Mateo capítulo 6:13, si quiere verifíquelo. Una vez me preguntaron, pastor, pero si Dios no tienta a nadie, ni es el tentador, entonces ¿por qué aquí dice, y no nos metas en tentación? ¿Cómo el Señor? No me metas todavía en la tentación. No permitas que yo esté en la tentación porque no estoy preparado. Todavía hay gente que no está preparada. No me expongas. No me expongas a una tentación que no puedo aguantar. No permitas que yo entre. No me conduzcas a una prueba tan fuerte que sea una tentación. Porque ahí es donde se va a aprovechar el enemigo. Si usted no está preparado, yo sé que usted ha resistido miles de tentaciones. Y van a llegar todos los días hasta que nos partamos de este lugar. Todos los días van a llegar tentaciones múltiples. Múltiples. Fíjate que Jesús fue metido por el Espíritu Santo, fue metido en tentación, pero estaba fortalecido. Fue metido, pero él resistió. ¿Con qué resistió? Con gritos, con saltos, con bulla, no, con la palabra, con la palabra. Entonces, no le saquemos excusa al Señor. Y esta palabra de hebreo es una palabra, por eso es que me fascina cuando dice, dando el Espíritu Santo a entender. Y el Espíritu Santo siempre nos da a entender muchas cosas. Tenemos el sumo sacerdote, que es Cristo. Téngalo presente. Mi sumo sacerdote se llama Jesucristo. Yo no nada tengo que ver con los levíticos. Por eso se llama nueva criatura, Nuevo Testamento. No somos del antiguo, somos del nuevo. No somos del antiguo pacto, somos del nuevo pacto. Y si Cristo está conmigo, Él es mi mediador. ¿Mediador de qué, pastor? De un nuevo pacto. Mediador, intercesor de un nuevo pacto, de una nueva alianza. Mediador, intercesor de una nueva alianza. Porque aquel que tenía el reino de la muerte les fue arrebatado. Él es mi intermediario. Entonces el intercesor en esta parte sería como un reconciliador. Cristo me reconcilió con Dios. Ese es el nuevo pacto que ofrece.
reconciliador con este nuevo pacto, que es un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Por eso dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Había muerte, había juicio, había perdición. Pero si usted ha sido llamado, en el llamamiento recibe la promesa de la herencia eterna. Tengo que hacer, ¿qué, pastor? Pues pelear todos los días para mantener la herencia eterna con Cristo. La misma palabra dice allí en Hebreos 9:16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, en este caso que es Cristo, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si el testador estuviera vivo antes y tiene el testamento, pues no le pueden dar herencia a nadie. Tenía que morir. Pero fíjate, el Señor muere para que nos den el Nuevo Testamento, para que nos den el nuevo pacto. ¿Sí? El Señor muere, tenía que morir para que nos dieran el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, y Él llega y dice, ahora me pongo la vida otra vez. O sea, una, diríamos entre comillas, tremenda jugada que le hizo el diablo. Prácticamente como que, entre comillas lo voy a decir, como que el diablo quiso engañarlo a él, y el que terminó engañado fue el mismo Satanás y ellos los que le seguían. ¿Qué forma de engaño, Dios mío? Ah, bien, me vienes a jugar con engaño. Ahora te voy a mostrar que tú mismo te vas a engañar. Dice la palabra, tú mismo te engañas. Se engaña a sí mismo. Él mismo cayó en la trampa. Y el primer pacto fue instituido sin sangre. Siendo que un mandamiento, una ley, que era una ley de juicio, de muerte. Pero en el segundo fue con sangre, con remisión. Y con la sangre de Cristo todo es purificado. Y sin derramamiento, dice la palabra, de sangre, no se hace remisión. Alabado y bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios.